Buenos días, Dios los bendiga a cada uno de ustedes, que la paz y la gracia de Dios los acompañen esta mañana en la Iglesia Internacional Tierra Buena. Dios es un Dios de exactitud, ¿no? Dios de cielos abiertos, Dios de grandeza, de fidelidad, pero también de dominio propio. Gracias mis hermanos, mis hermanas, porque están ahí, los que se van a conectar, los que están acá, Dios los bendiga, que la paz y la gracia de Dios siempre sea en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestro ser. Bienvenidos al servicio de la Iglesia Internacional Tierra Buena. De verdad que Dios es un Dios bueno y un Dios maravilloso. Bienvenidos y bienvenidas. Vamos a orar y vamos a presentarnos como lo que somos delante de el Cristo, delante del Señor y delante de nuestro Hacedor, que es un Dios de totalmente evidencia. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, venimos revestidos de ti, Señor, tal como somos, lo que representamos en el nombre de Jesús. No nos podemos presentar de ninguna forma más, Dios. Tú nos hiciste, tú nos diste, Dios, por evidencia tuya, por conocimiento tuyo, por verdad tuya, por grandeza tuya y por conocimiento tuyo. Y que aquí estamos en esta mañana en el nombre de Jesús, desde la Iglesia Internacional, su amigo y pastor Julián Andrés Rincón está dando el servicio para la gloria y la honra del Señor. Bienvenidos y bienvenidas en el nombre de Jesús. Atamos al hombre fuerte, a la mujer fuerte y a todo lo que se quiera levantar contra el conocimiento tuyo, Dios, lo dejamos inoperante, lo dejamos al descubierto, declarando, Señor, cielos abiertos, unidad en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo de Dios, que nos llama para grandes cosas en el nombre de Jesús. Hoy desatamos, Señor, bendición, Dios, a favor, Dios, de nuestra casa, a favor de lo que somos, representamos en el nombre de Jesús, quitando, Señor, menosprecio, desprecio, dolor, tragedia, cosas, visitaciones que el enemigo ha querido poner o sitiar, Dios, contra la legalidad, la quitamos, la dejamos inoperante, la dejamos al descubierto y la declaramos inoperante en el nombre de Jesús. Cortamos y quitamos toda línea ley de machismo, enojo, contienda, división, pleitos, enojos, Dios, toda división, Dios, que se ha querido levantar, Dios, contra tu nombre, contra tu grandeza, contra los hijos de autoridad en el nombre de Jesús. Hoy quitamos, Señor, todo poder a las tinieblas en el nombre de Jesús. Venimos delante de tu presencia, Señor, a decirte, bienvenido Padre, bienvenido Hijo y bienvenido Espíritu Santo de Dios a la Iglesia Internacional Tierra Buena en el nombre de Jesús. Bienvenido, Dios. Quitamos, Señor, toda avance a las tinieblas. Quitamos, Señor, toda legalidad en el nombre de Jesús. Quitamos, Señor, todo lo que trae indiferencia, todo lo que trae menosprecio, Dios, aún consecuencias de un pasado, Dios, por la tercera y cuarta generación, lo quitamos y lo dejamos inoperante, Dios. Lo dejamos al descubierto, declaramos, Señor, libertad en esta mañana y en esta hora en el nombre de Jesús, para cortar, quitar todo avance a las tinieblas, Dios, quitando las cabezas del letargo, Poseidón, Orión, y aún, Dios, Kundalini, en el nombre de Jesús, el falso espíritu, Dios de los cielos. Quitamos todo poder ahora en el nombre de Jesús, con los ángeles dispuestos, Dios, con sus espadas doradas, Dios, desenvainadas en fuego, Dios, los dejamos militarizados en esta mañana y en esta hora en el nombre de Jesús. Quitando todo consumismo, quitando, Señor, menosprecio, quitamos, Señor, todo lo que trae injusticia, todo lo que viene en los aires, todo lo que trae en el dolor, en la frustración, lo quitamos, lo dejamos inoperante, lo dejamos al descubierto en el nombre de Jesús. Este día que fue regido, que es regido, Dios, como el Dios como el Dios Sol, perdón, que en su gran mayoría tiene dominio, Señor, que no es tuyo, Dios, quitando, Señor, todo lo que trae, Señor, manipulación, dolor, tragedia, le dejamos inoperante, le dejamos al descubierto, más conocido este espíritu inmundo, Dios, como Adromelech, en el nombre de Jesús. Quitamos todo poder a Rab, en el nombre de Jesús. Toda consecuencia de un pasado, toda consecuencia de luto, de situaciones adversas, Dios, de situaciones que no son tuyas, Dios, las dejamos inoperantes en el nombre de Jesús. Hoy quitamos todo reino debido, quitamos todo reino que no es tuyo, Dios, todo lo consagrado, Dios,
a las tinieblas en este día se cae, en este día se va al abismo sin retorno y sin reemplazo, en el nombre de Jesús. Cortamos y quitamos, Señor, toda oposición de las tinieblas, quitamos, Señor, todo consumismo, quitamos, Señor, toda frustración en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Cortamos y quitamos, Señor, todo andamiaje, Dios, de pensamiento, de obra o de omisión, lo quitamos, lo dejamos inoperante y lo dejamos al descubierto. Y este Espíritu, Dios, conocido como Rab, conocido como Adromelech, hoy sale, hoy se quita, se quebranta por el día, Señor, que fue consagrado, por el día, Señor, que fue postulado, Dios, que no éramos, Señor, sino tuyos, pero mucha gente le dio una identidad falsa, una identidad que no trae verdad ni grandeza. Hoy se caiga en el nombre de Jesús y nos presentamos delante de las cortes celestiales, Dios, para quitar todo dominio propio, quitar todo lo que no es tuyo, Dios, para que tú hagas justicia, tú hagas amor, tú hagas grandeza y fidelidad en el nombre de Jesús. Hoy estamos delante de los 24 ancianos, delante del acusador, el diablo, delante del juez justo, Señor, pero también de nuestro abogado, el Señor Jesucristo, para que juzgues este asunto, Dios. Si hemos mirado, si hemos murmurado, si hemos dicho alguna cosa que no es tuya, la quitamos, la dejamos inoperante, Dios de los cielos, para que en tu luz y en tu verdad tú juzgues nuestro asunto en esta hora y en este momento. En el nombre de Jesús, quitamos, Señor, toda religiosidad de pensamiento, de obra, o aún, Dios, de caminar, Dios, en un avance que no es tuyo. Lo dejamos inoperante, lo dejamos al descubierto, Dios. Como se rompe esta hoja, Dios, se rompe todo derecho legal, se rompe todo extremo, todo lo que trae diferencia. En el nombre de Jesús lo quitamos, lo consumimos, lo echamos al abismo, sin retorno y sin reemplazo, en el nombre de Jesús. Ahora mismo quedó el descubierto, ahora mismo fue roto, y toda acta, decreto, de título, de pobreza y de iniquidad fue roto, quitado, echado al abismo, sin retorno y sin reemplazo, en el nombre de Jesús. Y hecho está por el poder de la sangre del Cordero, declarando cielos abiertos, declarando unidad en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo de Dios, que mora dentro de nosotros, en el nombre de Jesús. Hoy declaramos la libertad en el nombre de Jesús. Hoy declaramos libertad en el nombre de Jesús. Gracias por tu libertad, gracias por tu amor, pero también gracias por tu dominio propio y tu grandeza, en el nombre de Jesús. Hoy atamos, Señor, lo que se quiera levantar, Dios, contra tu diseño, contra tu verdad, contra tu grandeza y contra tu fidelidad, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios, por tu verdad, por tu grandeza, pero también por tu conocimiento, en el nombre que sobre todo nombre. Amén, amén y amén. Atamos la venganza, atamos el ataque, el contraataque, y toda situación adversa la dejamos inoperante en esta mañana y en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén y amén. Los bendigo, bendigo su casa, bendigo lo que son, representan para el Señor. Bueno, vamos a escuchar una canción que es del tema de la iglesia, ¿no? Es un tema de verdad que Dios nos permite caminar, ¿no?, en ese diseño de Dios. Pero en ese diseño también Dios nos permite tener una canción para la iglesia y una canción para contribuir, que es un himno, dice mi esposa. Es un himno para la iglesia y es un himno para el que lo quiera escuchar, de la Iglesia Internacional. Entonces, vamos a escucharlo de parte del Señor. Iglesia Internacional, tierra buena, te dando cosas por el cielo también da. Sí, Señor. La idea de cuidar de la buena, Señor. Escucha y entiende, dando frutos sin temor. Somos tierra buena, preparados por el Rey. Oh, sí, Señor. Con firmes raíces y creciendo en su ley. Los de día en el reino llegará. Y la guerra del Padre, la tiempo que será. Iglesia Internacional, tierra buena. Brillando cosecha buena. Iglesia Internacional, tierra buena, brillando cosecha. Y yo me corazón, llena del Señor, bendigo
de abundancia, me hablamos por el dolor, el que oye, el que viene el deseo, sin semilla el reino, oh sí Señor, tu vida buena, yo envío bendición, y tú en tu bendición, de esa internacional tierra buena, te doy gloria de lo engrandecer, la internacional tierra buena, oh sí Señor, buena, sí Señor, internacional tierra buena, y de razones, y sí Señor, por el dolor, sí Señor, Santo, Santo Jesús, y la voz será buena, Santo. Dios es un Dios bueno, ¿no? Dios totalmente de éxito. Oh sí Señor, gracias Dios. Santo, Santo, Santo. Sí, Señor. Que viene y regrese, semilla del reino, resplandece, tierra buena, bendición, bendición, oh Señor. Internacional tierra buena, donde tu hijo se le engrandece. Oh sí Señor, gracias Dios por tu grandeza y por tu fidelidad Dios. Gracias Señor, gracias por tu fidelidad Dios. Y gracias por lo que tú eres y nos permites ser Dios. Gracias Dios. Oh Santo, le damos la gloria y la honra a Dios, ¿no? Dios es un Dios bueno, un Dios que está en lo grande de Él en nuestras vidas. Bueno, le cedemos el paso a mi esposa para que coloque la canción, los diferentes himnos que en esta mañana Dios le coloque. Vamos a la palabra, por favor. Vamos al libro de los Salmos, como es normal ya en la Iglesia Internacional, semana por semana. Vamos al libro de los Salmos, por favor. Libro de los Salmos 139, por favor. Libro de los Salmos 139, verso 2 en adelante. Se les da una hojita con el fin de que ustedes están allí, 2 hojitas con el fin de despactarse de este día, pero también de llenar ustedes cosas de puntualidad que Dios le hable para cortar, ¿no? Para que cuando subamos al tribunal en la liberación, Dios haga, ¿no? Dios siga haciendo en nuestras vidas. Dice el Salmo 139, verso 2 en adelante, dice: ¿Sabes cuándo me siento? ¿Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto? Conoces mis pensamientos, aun cuando me encuentro lejos. Dios conoce todo. Dios conoce la directriz tuya, el entrar, el salir, la disponibilidad que usted tenga para el culto, para buscarlo, para pedirle, pero también como hijo o como hija de Dios. A Dios no le podemos engañar. A Dios no podemos decirle una cosa y salir con otra. Por eso es que nuestra boca tiene legalidad. Pero así como tiene legalidad el enemigo, si no lo cumples tú, si no lo cumplo yo, el enemigo lo toma y nos abre una jurisdicción que no es de Dios. Verso número 3. Me ves cuando viajo, cuando descanso. En casa sabes todo lo que hago. Dese cuenta de la fidelidad de Dios, ¿no? Cuando viajo, cuando estoy en la casa, cuando estoy durmiendo, aun cuando estoy en el baño. Entonces, si usted mira algo de poder y de autoridad de Dios, ¿qué es?
que cuando estoy descansando, también Dios sabe qué estoy haciendo. Verso número 4. Sabes lo que voy a decir, incluso antes de que lo diga, Señor. Él conoce nuestros pensamientos, Él conoce nuestro entrar, nuestro salir. Por eso en Deuteronomio dice que tú tienes que ser bendición, tienes que ser de fuego consumidor. Entonces, si tú eres de fuego consumidor, ¿qué pasa con el fuego consumidor? Quitas toda irregularidad, quitas todo lo que tienes en tu dominio propio, que es tu corazón, que no le entregas a Dios. Si no le entregas a Dios, hay dominio propio, hay autoridad tuya que no le entregas a Dios para que Dios te ayude. Amén. Porque en ese dominio propio yo guardo lo que quiero guardar y no le doy la entrega a Dios. Y yo quiero ver lo que Dios quiere, pero así no funciona Dios. Verso número 5. Estamos en Salmo 139. Verso número 5. Vas delante y detrás de mí. Pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Amén. Aleluya, gloria a Dios, ¿no? Entonces dice, va delante y detrás de mí. Pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Acuérdese que no todo el que diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino que el que Dios permite o la que Dios permite que coloque sus manos sobre mi cabeza, sobre mi cuerpo, sobre mi espalda, sobre mis manos, tiene que ser de bendición, porque Dios añade bendiciones. Dios no añade tristeza a nada. La tristeza la pone en su ilegalidad, hermano, en su ilegalidad de no creer, en su ilegalidad de no tener convencimiento de que Dios te ayuda. ¿Sí? Porque acá lo dice el versículo 5, ¿no? Vas delante y detrás de mí, pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. ¿La cabeza qué es? Lo que Dios pone para que tengas pensamientos justos, los pensamientos que tú domines, los pensamientos que tú no permitas que entren a tu corazón, porque cuando se entran a tu corazón es porque tienes dominio propio tuyo, no el de Dios. Y ahí hay un dominio propio que te lleva a concluir en una irregularidad. Le das el derecho legal al enemigo. Verso número 6. Semejante conocimiento es demasiado maravilloso. Para mí es tanto elevado que no puedo entenderlo. ¿Sí? Un entendimiento de Dios o un conocimiento de Dios es demasiado, demasiado que puro, santo, para que tú no lo, para que tú lo botes, para que tú no le des el significado de Dios, para que tú no le des la claridad de Dios. Es demasiado maravilloso, ¿por qué? Porque es para mí, para yo ser edificado y edificador de otros. Porque eso es lo que Dios quiere, ¿no? Amén. Amén. Entonces el conocimiento de Dios es que más allá de tu entendimiento, más allá de tus pensamientos y más allá de tus logros, porque lo estamos buscando por amor primeramente, pero también por un entendimiento que no teníamos. Entonces el sujetarnos a Dios es la bendición. El dominio propio es la autoridad del Espíritu Santo sobre nosotros. Verso número 7. Jamás podrías escaparme de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia. ¿Sí ven? Nadie se puede esconder de Dios, nadie. Ay, es que aquí me voy a como le pasó a este hombre Jonás, ¿no? Me voy a esconder acá para que no me encuentre. Él pone cualquier cosa para sacarte de la comodidad. Él está esperando el tiempo que se cumpla. ¿Para qué? Para que lo busquen, para que lo amemos, pero para que hagamos no mi voluntad, sino la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Amén. Amén. Dios es un Dios de logros, claro. Dios es un Dios de métodos de Él, claro. Pero el método de Él es el que nosotros tenemos que aplicar. Si no lo aplicamos, nos vemos en indiferencia. Amén, aleluya. Amén. Gloria al Señor, ¿no? Entonces, acá lo dice en el versículo 7. Jamás podría escaparme de tu espíritu. Jamás podría huir de tu presencia. Es cuando la persona está en la aceptación de Dios, en el siempre caminar con Dios, en el siempre agregado de Dios, en el siempre significado de Dios,
que todo obra para bien. Amén. ¿Todas las cosas nos ayudan para bien? Claro que sí. Todas. Todas, sin excepción. Verso número 8. Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. ¿Sí ve? A Dios no podemos, vuelvo y digo, escondernos y no podemos quitarle la gloria de Él. Verso número 9. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, allí estás tú. ¿Sí? Donde quiera que tú vayas, sea en caballo, sea en bus, sea en bicicleta, sea en moto, sea en cualquier situación de moverte, allí está Dios. A Dios no podemos engañar. Por eso que Dios está limpiando nuestro corazón, nuestra alma y nuestro ser. ¿Para qué? Para que usted sea la representación totalmente de Jesucristo. Amén. Amén. Porque esa es la representación de que usted es entendido, entendida para grandes cosas de Dios. Lo estamos leyendo, ¿no? Lo acabamos de leer, ¿no? Si subo al cielo, ¿no? Si jamás me puedo esconder de Dios, jamás me puedo esconder de Dios. Verso número 10. Aún allí me guiará tu mano, me sostendrá tu fuerza. ¿Sí ve? Esté donde esté decaído o no decaído, esté parado o acostado, su mano de justicia está a favor de nosotros. Amén. Tengas plata o no tengas plata, Dios está contigo. Dios es un Dios leal, un Dios de entera justicia. Por eso que muchas veces nosotros hacemos poco lo de Dios, porque le damos derechos legales por mi actitud a lo que yo quiero ver. Y no es así, Dios no se mueve así. Dios no se mueve por su bondad, Dios se mueve por su método. ¿Y cuál será su método? El de bendición, el de grandeza y el de conocimiento. Verso número 11. Podría pedirle a la autoridad que me ocultara, a la luz que me rodea, que me convierta en noche. No podemos. Todo es como Dios dice. La noche es la noche, el día es el día, cada momento es cada momento. No puedo salir con una cosa y decir otra, no puedo. El conocimiento de Dios es tan grande que Dios tiene asignado cada situación. Pero cada asignación que Dios ha dado es por tu obediencia, por mi obediencia, para seguir en lo recto de Dios. Amén. Verso número 12 y terminamos. Pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti la noche es tan brillante como el día. Como el día. La oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Amén. Entonces, dése cuenta en lo profundo suyo que no podemos escondernos. No podemos sino únicamente estar vigentes, y esa vigencia depende de ti, de mí, ¿en qué? En que tú tienes que ser de bendición, que tienes que ser claro, puntual en lo que pides diariamente, en lo que haces diariamente y en lo que hablas diariamente, porque usted no puede confundir la noche con el día, porque si se lo confunde tiene problemas, porque para Dios la noche o el día es lo mismo que dice acá. ¿Sí bien? Entonces, en su noche, ¿usted qué hace? De pronto ronca, de pronto jala las cobijas, de pronto está en pleito con alguien, y ahí hay una división, porque si estás en pleito no estás con Dios, porque los pleitos no son de Dios. Tengamos cuidado, mis hermanos. Acá dice algo importante, que tu noche sea noche para descansar, noche para decirle a Dios, en tus manos estoy. Y el día para buscarlo. Todo el día lo puedes buscar. Amén. Porque de día es que lo buscamos, de noche no, porque estás descansando. Amén. Entonces vamos a hacer una oración ahí
Cierren sus ojos, inclinen su rostro y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos delante de tu presencia tal como somos para que tú nos ayudes, para que tú nos des de tu dirección, Dios. Que mis pensamientos yo los coloco delante de ti, Dios. Mi boca, mi forma de pensar, mi forma de actuar, está en tus manos para alabanza de tu nombre, para gloria de tu nombre, Señor de los cielos. Mi proceder, Dios, es conforme a lo que yo he entendido, conforme a tu diseño y a tu grandeza, Dios. Ayúdanos, papá, a seguir, Dios, en ese conocimiento, en esa verdad tuya, en esa genuinidad tuya, en el nombre de Jesús. Hoy venimos delante de tu presencia, Señor, para que si hemos hecho, si hemos murmurado, si hemos dicho, Dios, cosas que no son tuyas, Dios, hoy salen de mí, hoy se quitan de mí en el nombre de Jesús. Hoy corto, Dios, toda matriz, Dios, de oscuridad, toda perversión en mi corazón o en mi mente, Dios, hoy las saco, hoy las anulo, hoy las cancelo en el nombre de Jesús, Dios, para ver tu gloria, para ver tu grandeza en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Dios, a quitar, Dios, todo lo que no trae tu bendición, todo lo que trae alejamiento se quite de mí, de mis pensamientos, de mi corazón, de mi mente, de mis pasos, Dios. Si no he sido, Señor, hecho por ti directamente, Señor, ayúdame, Señor, a ser para ti, a ser hombre promovido, mujer promovida para ti, Dios, tener esa dirección tuya, Espíritu Santo, para que no tener perversidad, para no tener sueños inadecuados, pensamientos de oscuridad se caigan, se quiten de mí en el nombre de Jesús. Hoy viene tu verdad, hoy viene tu grandeza en el nombre de Jesús. Hoy corto y anulo todo lo que no trae bendición a mi corazón, a mi mente, a mi ser, en el nombre de Jesús, Dios. Y asimismo, Señor, soy promovido o promovida a ser de bendición para ti, a ser de bendición para la humanidad, a ser de bendición más allá de lo que tú quieres que yo sea, en el nombre de Jesús, Dios. Así será en el nombre de Jesús, Dios. Te damos la gloria, te damos la honra, los cielos abiertos sean para nuestra casa, nuestra vida, nuestra economía, nuestra salud, en el nombre de Jesús, Dios. Por causa, Dios, de seguirte, de amarte, de bendecirte, aquí estamos en esta mañana, en el nombre de Jesús, Dios. Desde la Iglesia Internacional Tierra Buena, caminamos en ese avance tuyo, en el nombre que sobre todo nombre. Amén, amén y amén. Santo. Gloria al nombre de Dios, Señor. Aleluya, gloria a Dios. Santo el Señor, ¿no? Bueno, mis hermanos, vamos al plato fuerte, que es la palabra del Señor, ¿no? Vamos primero al libro de los Proverbios. Libro de los Proverbios, capítulo 28. Libro de los Proverbios, capítulo 28. Libro de los Proverbios, capítulo 28, verso 20 en adelante, y dice la palabra del Señor. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, y con la unción y dirección del Espíritu Santo, que dice así. Nuevamente, Proverbios, capítulo 28, verso 20 en adelante. Dice: las personas dignas de confianza obtendrán gran recompensa, pero el que quiera enriquecerse de la noche a la mañana se meterá en problemas. Amén, gloria a Dios. Padre, te damos muchas gracias por esa tu palabra, Señor de los cielos. Que esta palabra sea de construcción, de edificación, de grandeza y de conocimiento para nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente, lo que somos y representamos en el nombre de Jesús. Que esta palabra tenga, Señor, la recompensa que tú quieres que tengamos en el nombre de Jesús. Que esto nos ayude, Dios, a entender, Dios, que en la noche o en la mañana, Señor, tú gobiernas todo en el nombre de Jesús. Hoy declaramos la vida tuya sobre nuestra casa, sobre nuestra vida, sobre nuestra economía, sobre nuestra salud, Dios, y habla conforme a tu voluntad, Espíritu Santo de Dios. Muévete, Dios, en los sentidos, Señor, que tú me has dado, Dios. Los 7 espíritus de Jehová estén sobre nosotros en esta mañana en el nombre de Jesús, y que tú traigas la dirección total, Dios, y el convencimiento, Dios, que es tu palabra y es tu diseño sobre mí, sobre la Iglesia Internacional y sobre lo que
represento para ti en el nombre que es sobre todo nombre. Amén, amén y amén. Gloria a su nombre, ¿no? Aleluya. Bueno, tengo el privilegio de dar ese título que se llama El método de Dios. ¿Cuál será el método de Dios, no? Aquí lo estamos leyendo. El método de Dios será algo que se refiere a una forma exacta, una forma de rectitud, una serie de reglas o de pensamientos que Dios tiene para la humanidad. ¿Sí ve? Ese es el método de Dios. Y el método que concierne al Espíritu Santo y al Señor Jesucristo es el amor, disciplina, ser valientes, esforzados, totalmente obedientes, llenos de su palabra y estar siempre en evidencia. Amén. Eso es el resultado de los tres, que son uno solo. Entonces, la diferencia de esta situación o de esta palabra es que lo estamos leyendo, ¿no? Proverbios capítulo 28, verso 20. Las personas dignas de confianza obtendrán gran recompensa, pero el que quiera enriquecerse de la noche a la mañana se meterá en problemas. No podemos decir una cosa que no, es que yo ya tengo todo listo. No, mi hermano. Nadie ha sido o nadie está totalmente listo, excepto de que Dios diga, ¿no? Entonces, dentro del método de Dios implica que o nos favorece a qué, a pensamientos, nos favorece a qué, a logros. Versículo 21, mire lo que nos dice. Nunca es bueno mostrar parcialidad. Incluso algunos que hacen lo malo por un simple pedazo de pan. ¿Sí ve? Entonces, hay gente que hace imparcialidad ¿en qué? En vender cualquier cosa para ser aceptados por los hombres. ¿Cuál será el método ahí? ¿El de Dios o el de los hombres? Tengamos cuidado con los hombres, tengamos cuidado con las mujeres, que también utilizan cosas para sacarnos del propósito. Entonces, ahí no implica el amor, ahí no implica disciplina, ahí no implica cualquier cosa, sino mi dominio propio, lo que hablaba al principio. Verso número 22, mire lo que nos dice. Los avaros tratan de hacerse ricos de la noche a la mañana, pero no se dan cuenta de que van directo a la pobreza. Amén. Entonces, la pobreza está regida ¿por qué? Por desorden. La pobreza está regida por malos hábitos y por no tener el método de Dios. Entre más de usted, más beneficio tiene para extender el reino de Dios. Verso número 23. ¿Sí? Dice aquí el versículo 23. A fin de que cuánta gente aprecia la crítica sincera, mucho más que la adecuación. Cuando nosotros aceptamos la disciplina de que viene de parte de Dios, ¿qué es? Apreciamos la justicia, la grandeza de Dios. Y aceptamos el método de Dios, ¿para qué? Para hacer bendición y no para hacer murmuración. Cuando tenemos murmuración es porque ¿qué? Porque no aceptamos el método de Dios. Cuando no aceptamos el método de Dios, tenemos toda clase de cosas que nos impiden caminar a la grandeza de Dios. Porque Dios es grande totalmente. ¿Cierto? En esa grandeza estás tú y en esa grandeza estoy yo. Pero, ¿qué clase de grandeza quieres tú edificar en tu casa? ¿Y qué es el método de Dios? Disciplina. ¿Qué es el método del Espíritu? Amor. ¿Qué es el sostenernos con la gracia del Señor Jesucristo? Es su palabra. Porque por palabra vino el Señor Jesucristo a la tierra.
¿Cierto o no cierto? Amén o aleluya. Amén. ¿Cierto? Entonces, en esa grandeza de su palabra, estás tú y estoy yo. ¿Qué palabras tienes en tu mente? ¿Qué palabras usted profiere en su día vivir? En su diario vivir, perdón. ¿Dificultad o bendición? Porque la bendición es quitar todo lo que tú no ves y poner la bendición de Dios. Verso número 24. El que roba a su padre y a su madre y dice que tiene de malo es igual a un asesino. ¿Sí ve? El que roba a su padre y a su madre dice que tiene de malo es igual que un asesino. Lo está diciendo la palabra. Léelo allí, por favor. 24. 24. El que roba a papá y a mamá y asegura que eso no es malo es con pinche delincuente. A ver, dése cuenta. ¿Me asocio con qué? Con la maldad. Me asocio con la que irrealidad. Me asocio con el dominio propio mío que no le he entregado a Dios. ¿Sí? Hay un dominio propio, no de que Dios me domina y que Dios me da, no, me domina en el sentido real que Dios te deja. Pero si tú no entregas ese dominio propio, estás siendo delincuente, estás siendo asesino, estás siendo avarioso, no liberador, sino avaro, contundente a qué? A derrota. Por eso es que el método de Dios es práctico, hermano, pero lo tienes que llevar a la práctica. Nuevamente se lo digo, ¿no? De parte de Dios. Entonces, lo que Dios tiene es que se refiere a una forma de pensar con actitud, de reglas y de pensamientos. Eso es lo de Dios. Lo del Señor Jesucristo y lo del Espíritu Santo, con amor, disciplina, ser valientes, esforzados, totalmente obedientes, llenos de su palabra y estar siempre en avance. Esto es un reto todos los días. Solo con el simple hecho de tu ser bendecido diario vivir, tenemos que darle gracias a Dios. Y muchas veces salimos como si nada, a la calle, a hacer una vuelta, y cualquier bus nos sirve, y seguimos hablando como el mundo. Ese es el método de nosotros por la irracionalidad de nosotros mismos, por no ser quebrantados delante de Dios, por no ser añadidos en Dios. Cuando yo ando en bicicleta, veo que llueve, le digo, Señor, mueve esas nubes, Señor, Espíritu Santo, mueve a través de los ángeles, mueve esas nubes, y Dios me permite que se muevan esas nubes. Me mojo, sí, pero poco, para otros que llegan lavados. ¿Sí? Entonces, si yo estoy con la realidad de Dios, ¿qué es la realidad de Dios? Yo estoy lleno de Dios, soy valiente para decirle a Dios, aquí estoy, para llevar su dominio propio, para llevar su exactitud, porque cuando tengo dominio propio, utilizo la palabra, utilizo el método de Dios. ¿Cuál es el método de Dios? Su palabra, ser valiente y esforzado. Amén. El esforzarme hace que yo tenga el beneficio de ser obediente. Amén. Dios es un Dios claro, pero depende de ti y depende de mí. ¿Qué claridad tienes? Y seguimos ahí en Colosenses, por favor. El libro de Colosenses, o la carta a los Colosenses, capítulo 3, verso 23. Colosenses, capítulo 3, verso 23. Y nos dice de la siguiente forma. Dice: trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. ¿Sí ve? La expresión de qué? De la obediencia, la expresión de ser valiente, la expresión de ser llenos de Dios. Porque todo es transitorio en la vida, hermano. ¿Qué propósito tienes tú para la vida? No sé. De servirte, de conocer a Dios. El conocer a Dios es todo. Y acceder a todo esto. Hacer las cosas de buena gana. Verso número 24. Recuerden que el Señor los recompensa con una herencia.
y que, y que Él amó a quien sirve, a quienes sirven es Cristo. ¿Sí ve? El servir es de Cristo. El servir es un reglamento de qué? De mi obediencia. El reglamento de lo que dice Dios es totalmente lleno de su palabra, porque la palabra tiene poder. Pero ¿qué clase de palabra es la que tú sueltas? Porque muchas veces yo quiero ver lo que yo quiero ver, y ahí no está Dios. No está el método sino suyo, más el de Dios no está. Por eso es que la palabra tiene que ser eficaz. No como cuando nosotros torcemos un trapo para sacar el agua o el mugre de lo que estamos lavando. No, así no opera Dios. Dios opera en su santidad, en su obediencia y en su reglamento. Por eso es que tienen que haber reglamentos, porque si no, hay problemas. Verso número 25. Pero si hacen lo que está mal, recibirán el pago por el mal que hayan hecho, porque Dios no tiene favoritos. Oh, aleluya, gloria a Dios. Dios no tiene favoritos, hermano. Tiene reglamentos para que tú seas bendecido y bendecida. ¿Sí? Dios no tiene favoritos, hermanos. Léelo allí el 25, por favor. Recuerden que todo el que haga lo malo será castigado y que el Señor trata a todos por igual. ¿Sí? Y acá dice favoritos. Todos iguales son tratados. Si tú eres paciente, sobre esa paciencia Dios opera. Si tú eres áspero, sobre esa aspereza trabaja Dios. El método de Dios es como tú eres. Por eso es que tenemos que cambiar, hermanos. Acá está diciendo que somos Cristos, servimos al Señor, servimos a los hombres como si fuesen los señores. Alguien nos decía, es que cualquier cosa es cualquier cosa. No, porque es que los hijos de Dios son los hijos de Dios. Y sobre eso hay un reglamento, que si tú estás sirviendo a los hijos de Dios, es a Cristo que estás sirviendo. Y aparte de que los hijos, al que Dios te ponga, no importando su religión, no importando su doctrina, no importando su forma de pensar. Porque hay gente que en el acto que habla, te sacude a ti, te da nerva, te da ganas de pelear, ganas de eso. Eso no es el método de Dios, es el método del mundo. El mundo quiere problemas, el mundo quiere lo que quiere ver, pero Dios no opera así. Entonces, ¿cuál será el método de Dios? Vamos a mirar 10 puntos en los cuales Dios nos va a hablar de sus métodos. Amén. Métodos exclusivos de Dios. Entonces, algo que se refiere es una forma, es un pensar, es una actitud de Dios, porque todo fue por el pensamiento de Dios y hecho por su boca. Entonces, dése cuenta del gran poder de Dios, ¿no? Vamos al Salmos, por favor, 135:6. Libro de los Salmos, 135:6. Que nos dice: dice, Salmo 135:6, dice: el Señor hace lo que le parece por todo el cielo y toda la tierra, en los océanos y en sus profundidades. Más claro no puede ser. ¿Está basado en qué? En su libertad. Está basado en su forma de actuar como Él quiere en todo lugar. Este es el método de Dios. Ese es el método que clasifica que somos hijos del Altísimo. Pero en ese clasificar es que seamos llenos de obediencia. No obediencia como tú quieres, sino como dice Dios. Llenos de Dios. ¿Llenos de qué? De amor, de dominio propio, de obediencia, llenos de su palabra, llenas de su palabra, que sean conocidas o conocidos en el cielo y en la tierra.
Ese es el primer punto, ¿no? En este versículo Dios desata la autoridad. ¿Sí? En este versículo. No la autoridad suya, sino la autoridad de Dios. Porque está hablando de qué? De océanos, de tierra, de todo. Pero en esa libertad Jesucristo cuando subió al cielo te dijo que cosas mayores haríamos. Y en esa profundidad es que Dios quiere que tú tengas el método de Dios. Y si Jesucristo te retó, es porque tú eres capaz de hacerlo. Tú eres lleno de Dios para hacer las cosas que necesita que Dios te llene más día por día. Amén. Dios es un Dios de reto, ¿no? Pero depende de ti y depende de Él. Ese es el punto número 1. Punto número 2. El amor eterno de Dios a través de este versículo nos llena de Juan 3:16. Juan 3:16. Eso es muy conocidísimo por el mundo, ¿no? Por toda la eternidad, por todo lo que Dios tiene, ¿no? Juan 3:16. Entonces, dentro de ese favoritismo de Dios, mire lo que nos enseña, ¿no? Que Dios se dispuso a su único hijo. Escúcheme bien, su único hijo de naturaleza del Espíritu. ¿Y por qué nosotros somos hijos de Dios? Por la adopción de Abraham. Por esa adopción es que somos hijos de Dios, no por la naturaleza del Espíritu. Pero Dios quiere construir en ti y en mí el método del Espíritu. ¿Qué es el método del Espíritu? Dominio propio, sinceridad, humildad, tranquilidad, pasividad. No de decir lo que yo quiero, sino como Dios me dice, porque ese es el método de Dios. Y dice en Juan 3:16, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo, para que todo aquel crea en Él y no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Sí ve lo que yo siempre he dicho? Que Dios quiere que nadie se pierda. Que Dios quiere que tengas vida eterna. Que tengas el altar para llorar, para clamar, interceder, para ver milagros. ¿Sí ves? Eso es lo que Dios quiere. Contigo y conmigo. Esto no es exclusivo, hermanos. Esa es la naturaleza de Dios. Amén. Santo es el Señor, ¿no? Santo es el Dios de los cielos, santo es el Dios de la tierra y santo es el Dios tuyo y el Dios mío. Porque es un Dios santo. El método que Dios nos está enseñando es para aplicarlo, para llenarnos de Él, para que siempre estemos capaces de que lo que pedimos es de bendición. Punto número 3. En este versículo nos habla de la justicia, el juicio, en el Salmos 89. Salmos 89. Libro de los Salmos 89, versículo 14. Entonces, dentro de la parcialidad de Dios, ¿qué es lo que Dios quiere que tengamos el método, ¿no? Ojo, y Dios quiere que tengamos el método de qué? Primero que todo, ¿no? De autoridad. Segundo, de la naturaleza. Y ahora el tercero, ¿de qué? De justicia y juicio. Son 3 puntos que vamos ahí anulando. Son 10, ¿no? Pero tengamos en claro qué es lo que Dios quiere verdaderamente con nuestra vida. Dice, en el Salmos 89, 14, dice, la rectitud y la justicia son el cimiento de su trono, el amor inagotable y la verdad van como se quitó delante de ti. Santo es el Señor. Otra vez, versículo 14. La rectitud y la justicia son el cimiento de tu trono, el amor inagotable y la verdad van como se quitó delante de ti.
Santo es el Señor. Léelo allí en esa versión, por favor. Tu reino está construido, el 14, ¿cierto? Sí. Tu reino está construido sobre la verdad y la justicia. El fiel amor y la lealtad marchan delante de ti. Amén. Si ve, hay una fidelidad. Si no hay fidelidad, siempre estaremos como el metal, queriendo retimbar, pero no suena así. O sea, suena, pero no retimba. ¿Y qué es retimbar? Que veamos los milagros, que veamos el método de Dios y que veamos la transparencia de Dios. Entonces, en eso que está hablando de juicio, está hablando de que equidad, imparciable. Dios es un Dios imparciable, pero lleno de acción para el que quiera. Lleno de acción porque Dios quiere capacitarte, Dios quiere llevarte allá, más allá, siempre más allá. Pero Dios pelea tu justicia, pelea por ti, siempre y cuando tú seas totalmente obediente. Y así no lo seas, Dios pelea, Dios se atreve por ti. Y Dios está buscando de lo vil y menospreciado para avergonzar a reyes, a hombres que son supuestamente los del mundo, ¿no? Regidos por el mundo, que son así, que ellos son así. Así no funciona Dios. Por eso es que Dios está levantando un pueblo que esforzado, valiente, que lleve obediencia. Amén. La dirección de Dios y del Espíritu Santo es que tú seas valiente. Pero valentía no como tú dices, sino valentía como Dios te dice. Tú no peleas sino tus batallas. No te da miedo de nada. Que si Dios te dice allí, es allí. Si Dios te dice que es aquí, es aquí. Si Dios te dice que es al norte, es al norte. Si Dios te dice que es al oriente, al oriente. No donde tú digas, porque el método de Dios es la transparencia. Verso número 15. Felices son los que oyen el alegre llamado a la adoración, porque caminarán a la luz de su presencia. ¿Sí ve? Algo que no puede faltar en tu casa es que adorarlo. Alabanza. Eso es la que Dios dice de su método. Porque entonces no hubiera colocado salmistas, no hubiera sacado de allí, de la familia de Coret, esos hombres. Porque de la familia de Coret quedaron los salmistas, quedaron los hombres que iban a bajar la misma presencia. Iban a pasar por situaciones, claro, todos pasamos por situaciones, pero ahí es donde está la fidelidad de Dios, tuya y mía. Felices son los que oyen, felices son los que oyen. Cuando yo escucho una canción que a mí me motiva, claro, no como lo del mundo, que si no compro, que si no eso, siempre anda de derrota, de maldición, y siempre poniendo a las mujeres por encima de cualquier cosa. Siempre hablando y menoscabándolas, menospreciándolas. La música del mundo. Y la música del mundo siempre trae derrota, siempre trae deshonestidad. Amén. Entonces, dentro de esa facilidad de Dios, ¿qué es lo que Dios quiere que tú? Dios quiere que camines en la transparencia, en la presencia. Si lo hacemos, cada uno sabe. Y sobre eso hay favor. Favor porque por edificación. Cuando yo hablo lo que Dios me manda y lo que Dios me pone en mi cerebro, es porque yo estoy caminando con Dios. Pero cuando yo pongo palabras de derrota sobre alguien, son hechiceras. Se vuelven de maldición en contra mía, en contra de mí mismo o de mí mismo. ¿Por qué? Porque no estoy adecuando mi palabra a la de Dios, sino adecuando mi método a la derrota de las personas. No puedo hacer eso. Dios es un Dios transparente, hermanos, pero tengamos cuidado cuando oramos por alguien, tengamos cuidado con cómo yo oro, con alevosía o porque yo quiero impresionar a Dios. A Dios no se le impresiona, a Dios se le obedece. No como yo quiero, vuelvo y digo, sino como Dios dice.
La palabra de Dios es que la que redarguye, la que enseña, la que llena, la que capacita. Por eso es que tenemos que llenarnos día por día de la palabra de Dios. Punto número 4. Aquí no encontré digamos una clase de versículo, pero aquí Dios me permitió escribir esto. En esto Dios nos habla que Dios es sabio. La característica de la sabiduría de Dios es totalmente ejemplar, totalmente transparente, totalmente de ejecución. Y Él nos habla siempre de sabiduría. Por eso fue que este hombre, el rey, en este caso el hijo de David, Dios le permitió construir el templo. Y sobre esa palabra es que yo soy edificado y somos edificados para construir algo que no tuvimos. Somos llamados a que tengamos sabiduría divina, no sabiduría del hombre, porque este es el método que Dios quiere que tengamos. Eclesiastés capítulo 2, versículo 12. ¿Qué? Eclesiastés 2:12. ¿Los 12? Léelo. La sabiduría puede ser la respuesta. Luego volví a considerar la sabiduría, las estupideces y tonterías. ¿Qué más puede hacer el sucesor del rey sino lo que hizo antes? Vi que la sabiduría es mejor que la estupidez, así como la luz es mejor que la oscuridad. Un sabio usa su mente así como usa los ojos para ver dónde va. En cambio, un tonto es como el que camina en la oscuridad. Sin embargo, también me di cuenta que el tonto y el sabio terminan de la misma forma. Entonces pensé, si el tonto termina igual que yo, ¿de qué sirve la sabiduría? Sí, dése cuenta de la forma de Dios a amplificar que la sabiduría, ¿no? Dar un reto a que la sabiduría es lo más preciado de Dios a favor de nosotros. Porque está hablando de tontos, ¿no? Está hablando simbólicamente de personas que no son aptas para llevar transparencia. Está hablando también de exponer qué clase de sabiduría tienes tú. Y nos está agregando a que tengamos un dominio propio sobre la sabiduría. Eso es lo que Dios habla, ¿no? Con relación a la sabiduría, ¿no? Si la característica de Dios es sabiduría divina, es que apliquemos a eso. Apliquemos a ese beneficio, porque es un beneficio. Pero llevémoslo con rectitud, con amor. A mí me impacta algo, que eso es aparte de este tema, pero algo poderoso es que dos personas estaban peleando por un niño. Y una era que supuestamente la mamá y otra la mamá que lo engendró. Y estaban peleando por el título de ser la mamá. Y el hombre se para y dice, bueno, como usted dice que es la mamá, entonces lo vamos a dividir. ¿Cómo así que lo vamos a dividir? Lo vamos a partir por la mitad. Usted coge la parte de abajo y yo cojo la parte de abajo. ¿Qué hizo la persona que estaba peleando? No, por amor, se lo dio a su mamá. ¿Sí? Eso es algo de sabiduría. En ese entonces, imagínense. Ahora tiene que pasar por un juzgado, tiene que pasar por diferentes situaciones para que verdaderamente sea la mamá. Y solo hoy por hoy, solo con el ADN, ya saben quién es la mamá. Excepto de que la mamá lo dé en adopción, ya tiene que firmar un papel. Me estoy saliendo del tema, pero quiero aclarar eso, ¿no? Que si lo da en adopción, usted lo recibe por adopción, usted tiene que firmar en una notaría un papel que la mamá está cediendo los derechos hacia usted del bebé, llámese niño o llámese niña. ¿Sí? Para tener claridad, para con eso no tiene problemas. Que no pase que como a una señora que le cedieron 2 hijos, se los cedieron, pero cuando estaban grandes vinieron y les lo quitaron. Sí, como si nada. Y todo el tiempo de la manutención, todo el tiempo de la pachuchación, todo el tiempo de la ropa. ¿Te das cuenta? De eso no recibió ningún beneficio. Solo porque es la mamá. Entonces tengamos cuidado, ¿no, mis hermanos? Con la sabiduría. La sabiduría es de ejemplo, la sabiduría es de todo dominio, de toda exaltación de Dios. Punto número 5, Proverbios 3. Ahí más adelantico, por favor. Proverbios capítulo 3,
verso 5 y 6. Proverbios capítulo 3, verso 5. Entonces, este versículo nos habla de qué? De la confianza, la importancia de confiar en Dios. Y nos resalta en la dirección que es la guianza de la vida. Verso número 5. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. ¿Sí? Habla de qué? Del método de Dios. Habla de qué? De una dependencia. Habla de qué? De que todo mi ser, desde mi cabeza hasta la planta de mis pies, le pertenece. Pero no lo decimos por decirlo, sino lo aplicamos. Lo tenemos en qué? En dirección. Lo tenemos en entendimiento. Y lo buscamos ¿por qué? Por la importancia de confiar en Dios. Verso número 6. Busca su voluntad en todo lo que hagas, y Él te mostrará cuál camino tomar. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Entonces, dentro de las directrices de Dios es que si busco su voluntad, tengo todo. Porque en la voluntad de Dios está todo. No está el poquito, sino lo grande de Dios. Está lo que es bastante de Dios. Y la palabra que dice, si tú lo buscas en espíritu y en verdad, lo hallas. En espíritu y en verdad. Porque la verdad de nosotros, ¿qué es? Es poca para la verdad de Dios. Y el espíritu de Dios es ¿qué? Lo grande de Él. Lo estamos hablando imparcialmente de la sabiduría, ¿no? Estamos hablando de los logros que Dios nos da. ¿A través de qué? De este versículo. Porque es confianza totalmente en Él. La importancia de estar rendidos ante Él. Que escuchemos su voz. No siempre Dios va a hablar directamente, sino indirectamente a través de su palabra, a través de una profecía, a través de un hombre y una mujer, y aún a través de las piedras. Amén. Porque las piedras también hablan cuando Dios quiere que hablen. Amén. Amén. Dios tiene dirección, no, amén, no, amén. Dios tiene dirección para todo. Punto número 6. Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, verso 5 y 6. El libro de los Hebreos, o la carta a los Hebreos, dice de la siguiente forma. 13, versos 5 y 6. El Señor es nuestro ayudador, es nuestro ejemplo para seguir, haciendo que el hombre o la mujer caminen al propósito de Dios. Dice en el versículo 5. No amen el dinero, estén contentos con lo que tienen, pues Dios ha dicho, nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Entonces Dios nunca nos va a dejar sin nada, pero si yo dependo del dinero, solo del dinero, ¿qué posiblemente estoy haciendo ahí? Estoy sacando a Dios de su ejecución, de su dirección, de su método, y estoy poniendo mi método, porque estoy confiando más en las riquezas que en Dios. Amén. En ti y en mí está que el Señor me ayude, pero como yo quiero, no sirve más, porque el método de Dios es el más significativo de nosotros. Y el método de Dios es que Dios cambia, no porque tú quieres, sino como Él quiere en nosotros. Entonces, nosotros cuando bajamos de allá, que éramos niños del cielo, veníamos totalmente espirituales. Y acá nos pusieron una herencia de nuestro papá y de nuestra mamá.
Y ahí nos pusieron que dirección por un santo, dirección por la vida, nos pusieron un régimen de que cuando nacimos tuvimos un régimen de qué? De un edicto que se llama signo zodiacal. Y ahí no está Dios. Entonces nos regimos, en el caso mío yo era es que Aries, y que no, que la cabra, que esto, pero lastimosamente nunca funcionó. Nunca. Y creíamos, o yo creía que era así. Hasta que fue que Dios apareció en mi corazón. Apareció en mi camino, perdón. Y al aparecer en mi camino, comenzó Dios a darme sus directrices. Comenzó a darme de sus métodos. Comenzó a darnos de su grandeza sobre mí. Verso número 6. Así que podemos decir, con toda confianza, el Señor es quien me ayuda. Por eso no tendré miedo que me pueda hacer un simple mortal. ¿Sí ve la dependencia? El ayudador. Nuevamente le voy a leer el 6. Así que podamos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda. Por eso no tendré miedo de que me pueda hacer un simple mortal. Cuando nosotros éramos peleantes o peleábamos con nuestra boca o con nuestros pensamientos, que eran mortales, que venían a querer dañarte, venían a quererte sacar. Pero ahora no tenemos sino que la verdad y la confianza en Dios, que Dios nos tiene para grandes cosas. Yo peleo en mis batallas, no peleo por otra situación que no sea la mía. Y excepto de que Dios me ponga a pelear por una persona, ¿no? A ponerme los zapatos de esa persona. Ahí es donde está mi confianza en que yo dependo de mi ayudador. ¿Y quién es mi ayudador? El Dios eterno. El Dios que da de su conocimiento. Y mire lo que nos enseña con relación a los líderes. Ojo, ¿no? Con relación a los líderes. Acuérdense de los líderes que les enseñaron la palabra de Dios. Piensen en todo lo bueno que hayan resultado de su vida y sigan el ejemplo de su fe. Amén. Por fe es que estamos en la tierra, hermanos. Por fe y por un propósito de Dios estamos en la tierra. Y ese es el método de Dios, que todo es por fe y para fe. Amén. Dios es un Dios claro, ¿o no? Es un Dios de métodos, claro. Pero en esos métodos estás tú y estoy yo. ¿Qué clase de métodos verdaderamente ocupamos día por día, momento por momento? ¿Es necesario la disciplina? Claro que sí. ¿Es necesario que tengamos palabra de Dios? Claro que también. Y es necesario que estemos siempre llenos de amor, porque eso lo tiene el dominio propio. Dios no falla, hermanos. Solo en nuestra naturaleza es que falla. Ojo, en mi naturaleza, no en la naturaleza de Dios. Por eso es que fallamos muchas veces. Erramos tanto al blanco que no afirmamos nada y creemos que vamos. Cuidado con eso. Vuelvo y califico esto, hermano, y pongo como relaciones. Si yo oro como Dios me dice, voy a tener bendición. ¿Qué clase de bendición? La que Dios tenga, la que Dios quiera, no la que yo quiero. Pero si yo oro mal, estoy sacándome del propósito y estoy teniendo una jurisdicción de Satanás en contra mía. En vez de tener, voy a hacer de maldición. Tengamos cuidado con la maldición, porque la maldición actúa así, mire, más rápido que ligero, dice la general. Algo que nos saca del propósito de Dios es no tener amor. Algo que nos saca del contexto de Dios es mi propia voluntad. Y mi propia voluntad no funciona, hermano. Funciona la de Dios.
Sí, que en un momento nos vamos a gozar, claro, pero me gozo con mi esposa, me gozo con los míos, me gozo con los hermanos de la iglesia, me gozo con todo aquel que Dios pone para hacer bendición. Por eso es que tenemos que bendecir en todo momento y no maldecir. Porque el maldecir es que mi boca, maldecir es que mis comportamientos, mi manera no firme de Dios, sino mi forma de actuar. Amén. Oh, santo es el Señor, ¿no? Amén. Santo es el Dios glorioso. Punto número 7. El método de Dios es un conjunto de reglas fijadas en normas que hasta ahora actúan y reflejan su carácter. Primer libro de Juan, o primera carta a Juan, Dios mío. Primera carta a Juan, capítulo 4, verso 8 en adelante. No, exactamente el 7 en adelante, disculpe. 7. Primera carta a Juan, capítulo 4, verso 7 en adelante. Dice: queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Yo no puedo amar haciendo un favor hoy y mañana echando en cara. Cuidado, porque no es hijo de Dios. Se está sacando usted misma del método de Dios. Yo no puedo echar en cara nada, hermano. Tengo que decirle a Dios: yo no estoy agradado con esto, no quiero esto. ¿Sí? Qué diferente. Pero en su recámara, en su lugar. Porque si yo hago algo y echo en cara, ¿qué pasa? No soy hijo de Dios. Soy hijo de las tinieblas. No puedo decir una cosa y salir con otra, porque ¿qué me saca? Me saco del propósito, hermanos. Me saco de su método, me saco de mi forma de caminar. Amén. No puedo decir una cosa y mañana salir con otra, no, mi hermano. Que su sí sea sí y que su sí sea o no o sí. No puedes llevar de las dos cosas, no puedes, porque tú eres hijo de Dios. Acá lo está diciendo, y nuevamente se lo voy a leer, totalmente gratis. Dice: queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. Y el amor es ¿qué? Lo justo. Por eso acá dice en Juan 3:16, ¿no? Dios dio a su único hijo para que nos amemos, o que Él lo dio por amor, para que nos amemos unos a otros. Verso número 8. Pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Oh, santo es el Señor. Por eso es que cuando usted haga las cosas, hágalas con amor, no las haga por hacerlas. Porque cuando yo las hago por hacerlas, ¿qué pasa? Me saco yo mismo del propósito de Dios. Yo mismo. Estoy utilizando el método mío, no el método de Dios. Yo mismo o yo misma. Hablemoslo en sentido de las dos partes. Verso número 9. Dios mostró cuando nos ama al enviar a su único Hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio de Él. Aleluya, gloria a Dios. Eso es el método de Dios. El método de Dios ha funcionado por toda la eternidad y sigue funcionando. ¿Y por qué nosotros nos salimos del propósito? ¿Y por qué nosotros no creemos que el método de nosotros funciona? No, funciona, pero siempre y cuando tú le des la aceptación a Dios. Porque Dios permite
que tú hagas, que tú lleves, que tú traigas, pero no es lo que Dios quiere. Por eso esta mañana Dios quiere quitar tu carga, hermano. Quiere quitar tu carga, hermana, para que seas bendecido para bendición. ¿Qué quieres tener en tu diario vivir? Tienes que tener amor. Tienes que tener el método de Él, no el método tuyo, que hay veces funciona, pero hay veces como que escaso. Y no, Dios no quiere que nosotros vivamos más en escasez, sino que vivamos en el conjunto de reglas. ¿Y qué es el conjunto? Vuelvo y lo digo, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es amor, disciplina, ser valientes, esforzados totalmente, obedientes, llenos de su palabra y estar siempre en avance. ¿Sí ve la directriz de Dios? La grandeza de Dios. Verso número 10. En esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. ¿Sí ve? Es un sacrificio que Él hizo por ti y por mí. No echemos en saco roto más esto que Dios hizo por nosotros. Si el método de Dios dice que es de cabeza, es de cabeza. Si dice que es de pie, si es de manos, es de manos. Como Él dice, es más llevadero y es más de bendición. Perdone que sea expresivo, no, hermanos. Perdone que sea un poco calificativo en decirle digamos, esas palabras que yo estoy utilizando. Pero es directo lo que Dios quiere con nosotros, con la iglesia. No podemos seguir en lo mismo, prólogos y esperemos que pase y esperemos que da. Esto es de la vida eterna de Dios. Esto es el método de Dios para que tú no tengas más problemas y tengas vida eterna. Lo dice acá la palabra. Amén. Que lo que tú has construido hasta ahora es poco para lo que Dios quiere para ti. Punto número 8. Filipenses, por favor. La carta a los Filipenses. Dos, verso 6 en adelante. Y dice la buena palabra del Señor. Amén. ¿Cuántos vienen siendo edificados? Amén. Aleluya, ¿no? Amén. Filipenses capítulo 2, verso 6 en adelante nos dice de la siguiente forma. Mire cómo nos dice el Señor tan hermoso. Aunque era Dios, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios, pues algo a lo cual aferrarse. Vamos a leer el 5 para que tengamos como más noción de lo que estamos hablando. Dice el versículo 5. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo. ¿Cuál es la actitud que tuvo Cristo? Siempre imparcial, siempre amigable, siempre lleno de buenas normas y de buen entendimiento. Ahora sí el versículo 6. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Verso 7. En cambio renunció a su privilegio divino, adoptó la humildad, posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Entonces, ¿qué nos está diciendo a Dios? Cambiemos, hermano. Mi posición de como estoy a la posición de hijo, a la posición del método de Dios. Que esto nos instruya a ser un privilegio, hijo de Dios, hija de Dios. Que no seamos más esclavos, porque es que esclavos es cuando yo quiero ver lo que yo quiero ver,
no lo de Dios. Ahí soy esclavo por mis pensamientos, por mi actitud, por mi dominio propio, por mi irreverencia y aún por ser un poco deshonesto con mis labios o por mis ojos. ¿Qué posición tenemos delante de Dios? La de hijos. Pero no solamente por esa posición, sino que se vea en el actuar, se vea en esa generosidad de que somos hombres y mujeres regidos de Dios y que tenemos el método de Dios, que nadie nos lo va a quitar. Amén. Verso número 8. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz morían los criminales. Oh, santo es el Señor. Algo que Dios nos está hablando es que si ve el humillarnos, ¿hasta dónde nos lleva? A morir, no como criminales, hermano, sino a morir por nuestra forma de pensar o de actuar. No echemos en saco roto lo que Dios nos está dando. No echemos en saco roto lo que Dios nos quiere seguir entregando. Allá cuando nosotros rompemos las actas, los decretos, todos los días nos humillamos. ¿Y por qué nos humillamos? Por esa cruz que tiene poder. Acá está hablando de criminales, morían los criminales. Dios no fue criminal, Jesucristo menos. Pero Él vino a darnos ese ejemplo para que todos los días tengamos obediencia a Dios. Tengamos el método siempre de Dios. Que si tú quieres hacer algo, hazlo, y si no lo quieres hacer, nadie te obliga. Quítate de eso. No te condenes tú solo, hermano. Dios quiere que tú seas la hija o el hijo de bendición. Y en esa bendición estás tú y estás dándole a tu generación lo que verdaderamente es Dios. No busquemos afuera lo que está dentro, porque lo que está dentro de ti es grande, lo que está en el mundo no es nada. Va a pasar, porque la palabra lo dice: cielo y tierra pasará, mas sus palabras no pasarán. Todo se marchita, todo se daña, pero en Dios está todo. Amén. La cruz es un símbolo que nos enseña que tenemos que poner la mirada en esa cruz para quitar todo lo que nos ha salpicado. Todo método antiguo que no es de Dios se tiene que ir en el nombre de Jesús. Versículo 9. Por tanto Dios le elevó al lugar del máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres. Oh, santo. Y si Dios lo dijo y Jesucristo lo hizo y Jesucristo nos retó, tú también puedes hacer eso, hermano. Tú lo puedes hacer, hermana y hermano que me ven. Todo es por obediencia a Él. Lo que tenemos actualmente es poco para lo que Dios ha fijado para ti, ha fijado para tu familia y ha fijado para la humanidad. Pero depende de ti y de mí qué clase de cosas tenemos que dejar. El orgullo no nos suma, no resta, hermanos. La banalidad nos quiere impedir el camino hacia Dios. Porque Dios es un Dios totalmente de éxito, pero depende de ti y de mí. El método que yo utilizo no es el de Dios muchas veces. Él mismo se hizo hombre,
pero se humilló. ¿Cuántas veces nos humillamos delante de Dios verdaderamente? ¿Cuántas veces doblamos nuestras rodillas diciéndole, Señor, aquí estoy para que tú hagas conmigo lo que tengas que hacer? Quita de mí cualquier intranquilidad, cualquier menosprecio, cualquier influencia de salud que traiga. Necesito que tú la quites en el nombre de Jesús. ¿Sí ven? Ese es el método de Dios. Y mire lo que estoy hablando, que no es mentira lo que estoy hablando, sino es una verdad. Versículo 10. Para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo y en la tierra, y debajo de la tierra. Amén. ¿Sí ve cuán importante es doblar sus rodillas? Cuán es importante doblegarse ante Él, humillarse ante Él, con un corazón contrito y humillado. La lengua confiesa a un Dios vivo, a un Dios transparente. Este es el método de Dios. Este es el método que Dios quiere que tú tengas, ser obediente a su palabra, ser obediente a la grandeza de Dios. Verso número 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. ¿Sí? Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios nos ha puesto y Dios quiere que lo tengamos fijo en nuestra mente, en nuestro ser y en toda nuestra fisionomía. Punto número 9. Éxodo capítulo 34. Éxodo es el segundo libro de la Biblia, ¿no? Éxodo capítulo 34, verso 6. Éxodo capítulo 34, verso 6. Dice la palabra del Señor. El Señor pasó por delante de Moisés, proclamando: Yahweh, el Señor, el Dios de compasión y misericordia. Soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Amén. Entonces, el exponerse en Dios, ¿qué es? Que Dios se muestra, Dios no busca culpables y Dios visita la maldad de todo el mundo por la iniquidad. Verso número 7. Yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero no absuelvo al culpable, sino que extiendo los pecados de los padres sobre los hijos y sus nietos. Toda la familia se ve afectada, hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. ¿Sí ve lo que visita Dios? La maldad. Pero si usted ha entendido, mi hermano y mi hermana que me están viendo, que la maldad ya no está en usted, sino que usted calma toda la maldad con el amor, con la sinceridad, con la obediencia, con la palabra, ya calmas eso en tu vida y en tu generación, porque eso es lo que proclama la verdad de Cristo. Amén. Entonces, ninguna maldad ni ninguna justificación es más culpable, sino yo mismo, por no acceder al método de Dios. Acceder es que hacer caso, cumplirle a Dios. No cumplir lo que yo quiero, sino cumplirle a Dios. Punto número 10. Ya casi terminamos, hermanos. Romanos capítulo 9. El libro de los Romanos, o la carta a los Romanos, dice de la siguiente forma.
9, verso 5 en adelante. Y este versículo cuestiona a Dios o a Jesucristo. Tremendo, ¿no? Dice, Abraham, Isaac y Jacob son los antepasados de los israelitas. Y Cristo mismo era israelita en cuanto a su naturaleza humana, y Él es Dios, el que reina sobre todas las cosas, y es digno de eterna alabanza. Aleluya, amén. Entonces, algo poderoso que nos está enseñando acá es que ¿por qué cuestionan a Dios o a Jesucristo? Solo porque Él nació allí. Pero ¿por qué nació allí? Allí hay una simbología. Y eso más adelante lo vamos a estudiar, lo vamos a ver. ¿Qué es la simbología que nos impide caminar a la perfección de Dios? ¿Qué es la simbología del método de Dios? Que si yo no actúo como Jesucristo, me estoy saliendo de mi cobertura, me estoy saliendo de todo propósito de Dios y me estoy afanando para impedirme, para no ver lo grande de Dios. No porque tú naciste en el barrio más pobre o con la familia más pobre, tú no puedes acceder a lo de Dios. Eres más grande, ¿por qué? Porque esas situaciones que pasaste te llevan al éxito, de no aceptar más tu vida como la llevabas o como la llevas, ¿sí? Yo accedo a renunciar, y Dios toma esa palabra y Dios te pone en fortaleza, en premio, en la altura, para decirte, yo quiero caminar contigo. Amén. En esa disponibilidad de que este versículo cuestiona a Dios o a Jesucristo, fue porque Él nació en un lugar muy pobre, siendo rico, siendo rey, pero fue desafiado a grandes cosas. Fue desafiado a qué? A multitud de cosas maravillosas. Y cuando fue desafiado fue porque mi ausencia de Dios, o la ausencia de Dios, nos quería sacar del propósito de Dios. Amén. Tengamos cuidado con el que nos quiera sacar el enemigo del propósito de Dios, o cualquier cosa del propósito de Dios. Tengamos cuidado. Nadie puede menoscabarte o herirte de donde tú naciste, porque ese es el método que Dios está utilizando, o lo que Dios quiere con tu lugar, que tú seas de bendición y de buena actitud, para que ese lugar sea conocido de Dios, pero también de la gente que no te conoce. Amén. Amén. Dios es un Dios de resultados, ¿o no? Amén o amén. Aleluya, ¿cierto? Gloria a Dios. Y último, vamos a la vida de Miqueas, o a Miqueas. Miqueas capítulo 6. Miqueas. Esto es en el Antiguo Testamento. Después de Jonás. Después de Jonás. Atrasito de Nahum. Miqueas capítulo 6, verso. Ya le digo el verso acá. Verso 6 en adelante. Dios nos está diciendo, con todo lo que hemos escuchado en esa mañana, que si yo no aplico al método de Dios, me salgo de todo lugar. Pero Dios con este versículo viene a decirnos que si yo me arrepiento, tengo una vida nueva. De todo lo que yo no he hecho para Dios, y aún de que yo creo que soy así. No, tú no eres así, tú eres rebelde.
porque la rebeldía no está con Dios. Y el acceder a Dios, que yo entrego y veo. Si yo entrego y no veo, es porque hay rebeldía todavía en mi corazón. Entonces Miqueas capítulo 6, verso 6 nos dice: ¿qué podemos presentar al Señor? Oh Santo, ¿qué clase de ofensas debemos darle? Debemos inclinarnos ante Dios con ofrendas de becerros de becerros de solo un año. Acuérdense que en ese tiempo se hacían sacrificios por animales. Ahora no es el sacrificio humano, no es de animal, sino humano, que tú le entregas y ves. Tú le das a Dios y Dios te permite ver que tú eres transparente y que tú eres unido al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque acá está hablando de becerro, ¿no? Está hablando de años. ¿Cuánto llevamos tropezándonos? ¿Cuánto llevamos en duda? Y aún por nuestro hablar ponemos jurisdicciones de Satanás en contra de nosotros. Verso número 7. Debemos ofrecerle miles de carneros, miles de ríos, miles de aceites, miles de olivas. Debemos sacrificar a nuestros hijos mayores para pagar nuestros pecados. Ya no funciona así. Acuérdate que el acercamiento es tuyo con tus rodillas. El acercamiento que tú tengas es por tu boca. Tú cancelas tu iniquidad para que tu familia no pase por esas dificultades que pasaron en el tiempo. Y aún las que pasamos nosotros. Por eso es que el darle a Dios es la garantía de ¿qué? De que tengo un arrepentimiento. Que yo quiero ver que ese arrepentimiento que yo le estoy entregando a Dios, llámese como se llame lo que yo tengo que entregarle a Dios, veo que Dios hace en mí. Es un propósito de que tú seas limpia y transparente para Dios. Verso número 8. No, oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que exige de ti, que hagas que hagas lo correcto, que ames que ames la compasión, que camines humildemente con Dios. Amén. Más claro imposible. Aleluya, no. Amén. Gloria a Dios, ¿no? Entonces, esa compasión viene caminando con ¿qué? Con justicia, con entendimiento, pero también con obediencia. Amén. ¿Cuántas personas nos costaba? A mí me costaba obedecer. Y aún cosas hay veces que, Señor. Pero tenemos que ser claros. Yo tengo que renunciar. Tengo que tener arrepentimiento delante de Dios. ¿Qué tengo que hacer, Señor, para salir a tu enseñanza, a tu logro, a tu bendición? ¿Sí ves? Todo eso tengo que darle a Dios. Y mire lo que dice el versículo 9, que nos enseña más. Si son sabios, teman al Señor. Su voz llama a todo Jerusalén. Los ejércitos de destrucción se acercan al Señor. Los ha enviado o los envía. ¿Sí ven? Usted tiene el poder para destruir miles y miles de palabras que han lanzado contra ti. Miles y miles de palabras que lanzaron contra tu apellido. Miles y miles de palabras o de pensamientos que la gente lance contra usted. Pero no lo va a decir a voz populi, ¿no? Sino delante de Dios, en su oración. Señor, yo no acepto esto. Si yo me arrepiento, no quiero ver más eso de las palabras que vengan contra mí. Y aún de los que yo conozco, de los que no conozco. Y aún de lo que el enemigo quiera en contra mía. Porque el enemigo siempre va a estar queriendo detenerte. Verso número 10 y terminemos ahí. ¿Qué puedo decir de las casas de los perversos que se llenan de riquezas obtenidas con estafa, que la práctica
regularmente de pensar en grano con medidas falsas. Eso se ve, por toda parte. Entonces, ¿cuál es la naturaleza de Dios? Que seamos obedientes. La naturaleza de Dios es que se refiere a las normas, que se refiere al conjunto de reglas. Pero ¿cuál es el conjunto de reglas? Sus mandamientos. Y llevar el amor, la disciplina, ser valientes, ser esforzados, totalmente obedientes, llenos de la santidad, llenos de su palabra y siempre esforzados. Amén. Más claro imposible, podemos decir. Es un dicho colombiano, un dicho actual. Allí los que nos van a ver, los hijos espirituales, las hijas espirituales, Dios los bendiga, Dios las bendiga. Y vamos a la liberación. Amén. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana, Dios, por esa palabra de grandeza, por esa palabra de conocimiento, de esa actitud tuya, Dios de los cielos. Gracias por enseñarnos, Dios, tus beneficios. Gracias, Señor, por tu actitud, Dios, de entender, Dios, que el método de Dios es el más transparente, el más lleno de ti, el más lleno de tu satisfacción, de tu amor y de tu grandeza, en el nombre de Jesús. Hoy venimos delante de tu presencia, Dios, para que tú hagas conforme a tu voluntad en esta mañana y en esta hora, en el nombre de Jesús. Atamos la venganza, atamos el ataque, el contraataque. Toda fuerza de choque de las tinieblas caiga en el nombre de Jesús. Todo lo que yo quiero, Señor, ver, Dios, que no tengo un arrepentimiento, Señor. Ayúdame, Dios, a ser fiel para contigo, Señor, que tu disciplina siempre esté y me haga valiente, Dios, me haga lleno de ti, exaltando tu nombre, glorificando tu nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Venimos, Señor, a cancelar toda evidencia, Dios, de las tinieblas en contra de nosotros, en contra de mi familia, en contra de mi verbo, en contra de mi salud, en contra de mis finanzas, Señor, que caiga, se quite, se quebrante y se vaya al abismo sin retorno y sin reemplazo, Dios, porque la confianza en ti, Señor, es la que yo deposito diariamente. Mi confianza en ti, Dios, es que yo te busco, te oro, Dios, pero si te buscaba mal, perdóname, pero ayúdame en esta mañana, Dios, a quitar todo lo que trae influencia, todo lo que trae deshonestidad, todo lo que trae perversidad, en el nombre de Jesús. Hoy corto y quito, Dios, todo lo que no trae bendición a mi corazón y a mi mente, en el nombre de Jesús. Hoy corto, Dios, con la línea materna, paterna y aún, Dios, de mis anteriores descendientes, Dios de los cielos, mi abuelo, mi bisabuelo, desde la generación de Adán hasta este momento, Dios, yo la corto, la quito, la quebranto y la llevo al abismo sin retorno y sin reemplazo, en el nombre de Jesús, Dios, para poder ver, Dios, que el método tuyo, Dios, es el que sirve, que el método tuyo es de la bendición, que el método tuyo, Dios, es el que tenemos que poseer diariamente, momento por momento, segundo por segundo, Dios de los cielos. Ayúdanos, Dios, a ser esos hombres vitales, esas mujeres vitales, Dios, y ver siempre tu avance en el nombre de Jesús. Quitamos y cortamos, Señor, todo cordón umbilical de desprecio, menosprecio, aún, Dios, de las situaciones adversas con la salud, con las finanzas, Señor, se quebranta, se rompe en el nombre de Jesús todo diseño y autodiseño de las tinieblas, Dios, por falta de obedecerte a ti. Hoy caiga, hoy renunciamos, Señor, a todo lo del mundo, hoy renunciamos, Señor, a todo lo que trae, Señor, seducción con el mundo, Señor de los cielos. No renunciamos al mundo, sino renunciamos, Dios, a todo lo que trae el desenfreno de la mentira, de la lujuria, de las cosas pecaminosas por los oídos, por los ojos, por la boca, por el actuar, Dios, y aún por las modas, Dios de los cielos. Caiga, se quite, se quebrante, se rompa en el nombre de Jesús, Dios. Hoy se quite, Dios, todo vallado de inseguridad, todo vallado, Dios, de lamento, Dios, porque siempre tú funcionas, siempre, Dios, tú cumples, Dios, siempre tú quieres, Señor, estar en nuestra realidad, Dios de los cielos. Hoy, Señor, en tu verdad y en tu grandeza, lo que tú quieres, Señor, que tú quieres que tengamos, Dios, es que nos aferremos a tu palabra, que lo que tú quieres que tengamos, Dios, es el conjunto de reglas
tuya, Dios de los cielos, Dios, que por varias generaciones ha funcionado, que a hombres y a mujeres, Dios, tú los has puesto en altares de justicia, Dios. Yo quiero, Dios, que en tu altar estemos, Dios. La Iglesia Internacional se presenta, la Iglesia, Dios, está contigo, Señor, para llevar, Señor, tu bendición, Dios, de formar esa iglesia allí, Dios, para ensancharnos, para libertar, para llevar, Señor, que toda cautividad se caiga, se quite, se quebrante, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, porque día por día, Señor, en tu justicia y en tu amor, Dios, tú nos das de tu liberación, de tu amor y de tu dominio propio, Dios. Y hoy nos presentamos, Dios, en las cortes celestiales delante de ti, Dios, para que tú juzgues este asunto, Dios, el asunto, Dios, de mi falso arrepentimiento, de mi banalidad, Dios, de lo que no he tenido, Señor, con dominio propio, con el amor tuyo, con el amor que tú, Señor, nos das, Dios, de ver, Señor, que la sabiduría viene de ti, Dios. Hoy te pido perdón, Dios, por mis generaciones que no se arrepintieron, por las generaciones, Dios, de mis parientes, Dios, de mis tíos, de mis tías, Dios, que salieron sin ti, que llegaron por ti, pero salieron sin ti, Dios de los cielos. Hoy me arrepiento, Dios, por esa generación de maldad, de perversidad, que ahora todos los muchachos, que ahora toda la gente, Dios, es fumando psicoactivos. Y hoy declaro y desato, Dios, que toda esa anarquía de hombres y de mujeres, Dios, Señor, de la tercera y cuarta generación, por esos hombres, hoy la rompo, la anulo, la cancelo en la vida de ser hombres, mujeres y niños, porque los niños están dando cuenta, Dios, que eso les funciona, que eso es una irrealidad, Dios, pero la quitamos, la quebrantamos y la llevamos a la cruz de Cristo, Dios de los cielos. Hoy quitamos y cancelamos, Dios, la desobediencia en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Por esta carta, Dios, que esta carta, Señor, venga, Señor, como evidencia, Dios, de cortar, Dios de los cielos. Estamos delante del acusador, el diablo, delante del juez justo, delante de nuestro abogado, el Señor Jesucristo, delante de los 24 ancianos, pero también de ese Espíritu Santo que nos da de tu realidad, en el nombre de Jesús. Y cancelo en mí, Dios, todo dardo del enemigo, cancelo toda palabra de sumisión, que por esas palabras que estamos estancados, caiga, se quite y se vaya al abismo sin retorno y sin reemplazo. Como se rompe esta hoja, Dios, se rompen diseños, autodiseños, aún tristezas, aún enojos, contiendas, irregularidades que no son tuyas, caigan, se vayan al abismo, y en el nombre de Jesús, hoy se quitó, en el nombre de Jesús, y las clavamos en la cruz de Cristo, Dios, para decir la evidencia tuya, Dios, que por esta carta, por esta palabra que yo estoy rompiendo, Dios, tú juzgas mi asunto, tú juzgas mi vida, tú juzgas la iglesia, tú juzgas al hermano, a la hermana que nos va a ver allí en su verdad y en su grandeza, en el nombre de Jesús. Hoy estamos, Señor, en tu realidad que eres tú, Dios, en la realidad de tus métodos, en la realidad de tu grandeza, de tu fidelidad, en el nombre de Jesús. Y hoy nos estamos arrepintiendo delante de ti, Dios, en el nombre de Jesús, como el juez justo que eres, Dios. Tú juzgas mi asunto, tú juzgas el asunto de la iglesia, tú juzgas el asunto de cada hermano, de cada hermana que me va a ver y los que nos van a ver en su noche, en su día, en el nombre de Jesús. Va a subir y va a salir. No repitan ya más, hermanos. Va a subir y va a salir, Dios. Todo espíritu contrario, Dios, a la verdad, al arrepentimiento, va a subir y va a salir en el nombre de Jesús. A Dios con la venganza queda atado, queda sin poder y sin autoridad en el nombre de Jesús. Toda regla que nosotros no cumplimos, Dios, desobediencia, se va al abismo. Ahora, en el nombre de Jesús, del vientre espiritual a la garganta, y de la garganta a la boca, y de la boca al abismo, va a subir y va a salir en el nombre de Jesús. Va a subir Dios por la baba, por el toser, y aún Dios por el sudor, va a subir y va a salir en el nombre de Jesús. A la cuenta de 3, tosa en el nombre de Jesús. 1, 2 y 3, tosa en el nombre de Jesús. Se quebranta todo lo que no es tuyo, Dios. Toda falsa, Dios, de honestidad con no hacer tu obediencia, de no hacer tu palabra, se quebranta, se va al abismo, sin retorno y sin reemplazo en el nombre de Jesús. Es que mi método es el más funcional. Hoy se quebranta el método de nosotros, Señor, y ponemos el método tuyo en nuestro corazón, en nuestro consciente, en nuestro subconsciente, para que en la vida tuya, Dios, podamos ver tu gloria y tu verdad en el nombre de Jesús.
Jesús. Se quebranta todo dolor por falta, Dios, de no tener, de falta de observar que otros tienen y nosotros no. Hoy se quebranta porque tú eres el que dice, Dios, en tu palabra, Señor, que más es ligero el hombre o la mujer que no tiene obediencia que el obediente. En el nombre de Jesús se quebranta, se quebranta, se quebranta ahora en el nombre de Jesús. A la cuenta de tres nuevamente en el nombre de Jesús, del vientre espiritual a la garganta y de la garganta a la boca y de la boca al abismo, va a subir y va a subir, va a salir en el nombre de Jesús. Espíritu de adivinación, espíritu del dominio propio, Dios, del no dominio propio se quebranta en el nombre de Jesús. Va a subir y va a salir a la cuenta de tres. 1, 2 y 3. Tosa en el nombre de Jesús. La rebeldía. Todo espíritu de rebeldía, Dios, de Coret, de Absalón, de Belzebú. Todo espíritu, Dios, de no sujetarse a Dios se va a ir en el nombre de Jesús. Sube y sale en el nombre de Jesús. Desprecio y menosprecio en el nombre de Jesús. Toda falsa, Señor, toda falta, Dios, de que el dominio viene por mi actitud, va a subir y va a salir. Toda actitud negativa, toda negatividad de lo visual, de la boca o de los oídos, se quebranta en el nombre de Jesús. Ahora, por el poder de Dios, va a subir y va a salir en el nombre de Jesús. Última vez, tomen aire por su nariz y suéltelo por su boca en el nombre de Jesús. 3 veces. En el nombre de Jesús. Dios está mostrando iras. En el nombre de Jesús. Toda ira, mi hermano y mi hermana, va a subir y va a salir. Cancelo. Falta de arrepentimiento hacia Dios. Va a subir y va a salir en el nombre de Jesús. A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Se va en el nombre de Jesús. La ira, el enojo se va. En el nombre de Jesús. Suéltelo en el nombre de Jesús. Ahora por el poder de Dios. Se va. En el nombre de Jesús. Suéltelo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Toda falsa carga de caminar en conocimientos que no son de Dios se va en el nombre de Jesús. Se va en el nombre de Jesús. Se va en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Toda dirección de hombre, de palabras de hombre que latieron en el corazón del hermano, de la hermana, y que no permitieron acceder, Dios, hoy se caen las vendas, se caen esas vendas en el nombre de Jesús. Se cae toda venda de hombre, de mujer, o aún, Dios, de situaciones adversas, se quebranta, se vale el nombre de Jesús. Ahora por el poder de Dios, es que yo soy el que hago acá, soy el que traigo acá, se quebranta toda palabra, Dios, toda palabra deshonesta se va en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Por última vez, del vientre espiritual a la garganta y de la garganta a la boca y de la boca al abismo va a subir y en el nombre de Jesús se quebranta. A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Tosa en el nombre de Jesús. Desprecio y menosprecio, Dios, se quebranta en el nombre de Jesús. Toda falsa carga que no es tuya, Dios, entréguesela. Arrepentimientos inadecuados, arrepentimientos que no son tuyos, Dios, se va en el nombre de Jesús. Se van en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, que hecho está. Pero no le quitamos la orden, Dios. Si no salió acá, Dios, por la baba espesa, por el sudor, Dios, va a subir y va a salir allí por su orina o por su defecación. Pero lo de Dios tiene que ser limpio y transparente en el nombre de Jesús. Porque por esta situación, Dios, de la liberación, es que Dios quiere y pagó en la cruz del Calvario por ti y por mí, para edificación en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, que hecho está en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, todo lo que mi hermano y mi hermana permitió que saliera, llénalo, Dios. Llénalo, Dios, con ese arrepentimiento que fue genuino, con ese arrepentimiento que verdaderamente mi hermano y mi hermana se dieron ante ti, Dios. Hoy llénalo, Dios, rincón a rincón, Dios, sus células, Dios, su esófago, su páncreas, Dios, su estómago, Dios, sus riñones, Dios, su corazón, su mente, Dios,
todo lo que salió, Dios, de su cuerpo, Dios, llénalo con tu presencia, Espíritu Santo, llénalo con tu amor, llénalo con tu palabra, Dios, y llénalo, Dios, de ese recurso que él necesita, que ella necesita, Dios, la salud que ella necesita, la salud que él necesita, Dios, llénalo, Dios, en el nombre de Jesús, llénalo en el nombre de Jesús. Hoy declaramos, Señor, que tu verdad y tu grandeza, Dios, sube, Dios, por resurrección nueva, Dios, resurrección de tu Espíritu sobre nuestra casa, sobre nuestra vida, que somos casa, somos templo tuyo, Dios, pero ahora somos vigentes, Dios, que verdaderamente somos hijos tuyos, regidos por ti, regidos de esa grandeza y de ese conocimiento tuyo en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, que todo, Dios, lo que en un momento fue escaso, Dios, ahora lo llenas tú, Espíritu Santo. Ahora lo llenas tú con tu verdad, ahora lo llenas tú con tu grandeza, pero también con tu fidelidad en el nombre de Jesús. Te damos a ti la gloria, a ti la honra y a ti la alabanza por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Santo, gloria al nombre de Dios, ¿no? Bueno, vamos a darle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Gracias. Bendición. Vamos al libro de Levítico, porque eso es con todas las palabras del Señor. Levítico capítulo 2, verso 13 en adelante, que nos dice de esta forma, tan maravillosa. Bendecimos al capitán Joe, que está por allá en Venezuela, que la gracia y la bondad de Cristo venga sobre él, que sea Dios llevándolo de su mano, pero también guiando sus pasos de rectitud y de amor. Dice la palabra del Señor: y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes ante el altar, bendiciendo, Señor, con sal toda ofrenda de grano, para acordarles del pacto eterno de Dios. Nunca olvides de poner sal en tu ofrenda. Hoy bendigo, Señor, las manos de mi hermano, las manos de mi hermana, que son bendición de rectitud. Multiplícales, llénalos de ti, Dios, en el nombre de Jesús, Dios. Y tus ofrendas son bendecidas para tu gloria y para tu honra, para tu grandeza y tu conocimiento, en el nombre que sobre todo nombre. Amén, amén y amén. Bendecidos somos para llevar bendición, ¿no? Bueno, mis hermanos, mañana, como es festivo en Colombia, nosotros no vamos a hacer mañaneando con Dios, sino el día martes. Bueno, porque tenemos que tener un descanso, ¿no? Tenemos que no cansarnos tanto. Pero hoy llena a Dios a cada hombre, a cada mujer que asistió. Vamos a orar y vamos a salir en bendición. Padre, en el nombre de Jesús, Dios, gracias por tu palabra, gracias por tus métodos, Dios, que tus métodos son de bendición, de multiplicación, de disciplina, pero también de normas tuyas y de exactitud tuya, Dios. Te damos a ti la gloria, a ti la honra, por los siglos de los siglos, Dios, declarando, Dios, que esta palabra, Dios, se vuelve patente en nuestras vidas, Dios, para ver tu gloria y para ver tu grandeza en el nombre de Jesús. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Santo. Bueno, mis hermanos, todos los esperamos el día martes en Mañaneando con Dios y asimismo en Atardeceres con Jesucristo. Bendiciones de lo alto, su pastor y amigo que está acá, se les ama desde acá de Bogotá, Colombia, más exactamente desde Tunjuelito, les ama y se les da un abrazo fraterno y de bendición. Que la paz y la gracia de Dios los siga bendiciendo. Bendiciones de lo alto. Bendiciones a cada uno de ustedes.